Nacional Cabo de Hornos y es profesor titular de la Universidad de Magallanes actualmente y de la Universidad de North Texas. Y su enfoque de investigación tiene la combinación entre biología y filosofía, teniendo un foco en el vínculo del bienestar humano y la conservación de la diversidad biológica y cultural. Y ahí es donde acuña algunos términos como por ejemplo lo biocultural, la ética biocultural y la homogeneización biocultural, que son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy día. Y como les dije ya, que ojalá puedan participar lo más posible, todas las dudas que tengan, que puedan aprovechar que tenemos a este invitado hoy día, que es un experto en el área, que se dedica especialmente a ver esta unión de áreas que nos permite poder potenciar también, como había dicho antes, nuestra formación como médicos y en distintas áreas, los docentes que están presentes. Así que eso. Entonces, los dejo con la presentación. Eh, y recuerden que el micrófono posterior a la presentación que haga nuestro invitado, Ricardo, será, eh, perdón, un segundo, ahora sí. Eh, Está abierta el micrófono para que puedan hacer las preguntas que quieran y que puedan realizar también algunas acotaciones, si es que se les ocurre algo, todo nos sirve para poder potenciar el diálogo, principalmente justo un diálogo. Va a partir con la pequeña charla, una pequeña presentación de las temáticas que maneja el doctor Roxy. Eso. Entonces los dejo con Ricardo Roxy. Primero, una gran disculpa porque tuve un imprevisto que no pude resolver y no andaba con mi teléfono tampoco, así que una gran disculpa por el atraso. Pero muy feliz de hoy día, que es el Día de la Tierra, poder estar en esta conversación de mote con huesillo. Y yo la primera pregunta, yo partiría preguntándole a ustedes por qué esto se llama mote con huesillo y de ahí me gustaría ir ligando la historia de esto con el tema, pero no sé si tú misma o alguien de tus compañeras o compañeros nos cuenta por qué llegan a un título de mote con huesillo. Bueno, todo esto también Macarena puede complementarlo mejor, que es parte de las personas que crearon este proyecto, en donde la idea es poder mantener un conversatorio en el que originalmente es con un mote con huesillo en la mano, en donde podemos compartir algo que es tradicional chileno, que nos conecta al final a todos, al mismo tiempo que podemos generar un ambiente más relajado, una conversación, sin que sea la idea de un seminario en donde viene alguien a presentar un tema, sino que sea una cosa mucho más relajada, mucho más natural, en donde haya un diálogo lo más fluido posible. Em, Eso, en verdad, como muy resumido. No sé si es que Macarena querrá agregar alguna cosa más. Contarte que esto comenzó en la sede de Las Condes, que había un anfiteatro a solicitud de los mismos estudiantes y realmente era con un vaso de mote con huesillo a la salida del aula, en el fondo en un contexto más informal. Y luego, en pandemia, lo que nos pasó a todos es que esto, bueno, seguimos haciendo la programación y los encuentros de manera virtual. Entonces, post pandemia queda este primer mote, que es más masivo, virtual, y el segundo ya es presencial con un vaso real de mote. Em, Oye, me encanta, bueno, la idea, me encantaría que estuviéramos con el mote con huesillo, pero el mote con huesillo nos evoca algo que es re importante, digamos, es una tradición, es un aspecto cultural y al mismo tiempo una cuestión biológica, ¿no? Involucra un cuidado de un árbol, de una planta y de su fruto. Entonces, eh, en mis cursos de conservación biocultural siempre tenemos la actividad que los estudiantes traen algún plato que es muy tradicional de su familia y de su lugar de origen. Los cursos que hago generalmente hay gente de muchos lugares del planeta
y uno va entendiendo entonces la relación entre la tierra, la cultura y la comida es uno de los aspectos fundamentales para poder tener esta relación. Y hoy día estamos celebrando el Día de la Tierra y el mote con huesillo es algo de nuestra tierra y es algo de nuestras culturas muy híbridas, ¿no? Eh, los duraznos vienen de otro continente, el mote también se prepara eh, culturalmente. No sé si alguien conoce la historia del mote con huesillo de ustedes, alguien de los que está presente, del plato mote con huesillo. ¿Alguna voluntaria, voluntario? No, no la conozco la historia. Eh, ¿Y el mote? ¿Ustedes lo conocen? Bueno, es un cereal, ¿no? Cocido, tenemos el durazno, y quiero ir ahí al hecho de que en la comida, en el régimen de alimentar, va nuestra cultura, van nuestros hábitos, y hoy día tenemos que retomar este sentido de que aquello que comemos, de aquello que nos alimentamos, de aquello que somos, es la tierra y somos tierra. ¿Qué conocen los que están? A mí me dijeron que esto era un conversatorio, ¿no? Nos falta, entonces, por eso es que estoy partiendo así con algunas preguntas para ir dialogando. ¿Qué, qué elemento, digamos, les, les resuena a ustedes de que es una prueba de nuestros nombres? ¿Cómo dirían ustedes que somos hijos de la tierra? ¿De dónde, qué historias conocen que nos señalan que efectivamente los relatos nos llevan a decir que somos hijos de la tierra? Si yo les preguntara a ustedes, ¿de dónde conocen algún relato que podría decir eso? Lo A mí se primero me es la viene a la Biblia. mente Popol Vuh. ¿Quién, perdón? Popol Vuh El- se me viene a la mente, el relato originario de ¿Ya? América. Y el Popol Vuh señala, ¿no es cierto?, que los hombres somos hombres del maíz, hijos del maíz. Y es un relato de Mesoamérica, ¿no es cierto? ¿Qué otro relato conocen, digamos, de poder ser hijos de la tierra? Bueno, una parte de la Biblia que dice polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Em, el relato bíblico, ¿no es cierto? El relato bíblico hebreo nos habla de ser hijos de la tierra, y el primer ser humano en el relato bíblico se llama Adán. Y el nombre viene de Adamá. Y Adamá significa tierra. O sea, hijos de la tierra. No sé si han escuchado hablar de la deidad griega. En ese mismo tiempo, ¿no es cierto?, que se está el relato bíblico, está Prometeo. Y Prometeo, que es conocido por traer el fuego a los seres humanos, pero también es el creador de los seres humanos de la tierra. Eh, y ayer ha fallecido, ¿no es cierto?, un papa que adopta el nombre de San Francisco, el Papa Francisco, en que escribe, digamos, una encíclica, el Laudato Si, y nos vuelve a recordar que somos hijos de la tierra, que debemos tratar con cariño, con respeto a la madre tierra. Y hoy la medicina debiera hacerse cargo de este concepto en que somos tan hijos de la tierra, que somos como un ecosistema con dos pies que camina, que emerge de la tierra,
y tiene bacterias, tiene arquea, tiene virus, ¿no es cierto? Lo que se llama un holobionte. Somos un conjunto de seres que brotamos de la Tierra y efectivamente retornamos a la Tierra. Estamos siempre en un intercambio. Entonces, ese sentido comunitario, en esta reflexión que se hace sobre el legado tan potente que nos ha dado el Papa Francisco de tener un sentido ecológico, de una solidaridad, pero una solidaridad con todas las formas de vida, y también de entender que la salud mental, corporal, va en este sentido de comprensión y de asumir que somos hijos e hijas de la tierra como una madre tierra. Y eso está en el relato bíblico, está en el relato mesoamericano, está en el relato griego. En nuestro país está en el concepto mapuche, ¿no es cierto? Es muy conocido que Mapu, la tierra, che, gente de la tierra. En el caso mapuche, tan explícito es que si alguien está viviendo, las comunidades que están viviendo cerca de los bosques de Araucaria, los pehüenes, será pehuenche, gente del pehuen. Si es gente que está en el mar, es gente del Lafquén, Lafquenche, de la costa. Entonces, aquello que comemos define quiénes somos, pero que comemos espiritual y materialmente, y espíritu es algo que está entretejido, es algo biocultural, y el dar gracias a la tierra, ser hijo de la tierra, es tener conciencia que material y culturalmente emergemos de esto. Esto puede parecer muy obvio lo que estoy diciendo, pero no lo tenemos asumido. Hoy día está muy discutible lo de la permisología, ¿no es cierto? Si, ¿qué va a pasar, digamos, si se discute un proyecto de ley que permita que los proyectos vayan más expeditamente sin un proceso de impacto ambiental? Tiene una lógica que es comprensible, que es agilizar, permitir que hayan proyectos, emprendimientos que puedan llevarse a cabo sin trabas. Pero por otro lado, tiene un riesgo, que tiene que esos proyectos no cuiden del ambiente, que no cuiden de la tierra, la madre tierra que hoy día celebramos en este mote con huesillo. Eh, Les vuelvo a preguntar ahora desde la tierra, desde el mote con huesillo, desde si alguien ha escuchado o conoce de dónde viene la palabra humano. ¿Cuál es la etimología del término humano? ¿Alguna sospecha? De homo, ¿No? A ver, de homo quizás. ya. ¿Y, No, hasta ahí llegué, ¿no? y humus qué es? Tierra, Hombre. Tierra. ¿Y qué tipo de tierra? no sé. ¿Alguien de las médicas, médicos, futuros, futuras? Vamos bien. Humus, tierra. ¿Y cuál tierra? La tierra que es el horizonte fértil de la tierra de hoja, que se llama en el lenguaje habitual la tierra de hoja, es donde está lo más fértil del suelo, digamos. Tanto que los jardineros, las jardineras van a recoger tierra de hoja, ¿no es cierto?, otras partes, para hacer la jardinería, para plantar. Es desde ahí donde emergen los hongos, donde emergen las nuevas plantas, pero también es desde ahí donde de la transición, nuevamente, bastante contemporáneo a cuando se concibe la palabra Adamá, se acuña en el relato bíblico en hebreo, Prometeo en el relato griego, en la transición de los etruscos a los romanos comienza a acuñarse el término humano para referirnos a nosotros. Es decir, en las ciénagas que estaban en el entorno después que iba a ser Roma, en un lugar
difícil de vivir. Imagínense, era pantanoso, había mosquitos, había que sobrevivir, pero la tierra fértil es lo que nos da, la que debemos cuidar, y decimos, bueno, nosotros emergemos de la tierra y somos humanos. Humanos que viene a dar todo el sentido de lo que entendemos por la ciencia contemporánea. Emergemos de la tierra y caminamos con esta carga de bacterias, de arqueas, de virus, de las cuales la mayoría son parte de un metabolismo muy sano, y a veces se desequilibra uno o dos, y ahí tenemos que actuar, ¿no es cierto? Controlar ese estafilococo, ese estreptococo que podría irse, pero no el espectro entero de los antibióticos, que era cuando yo era pequeño, digamos, eran los antibióticos de amplio espectro. Y eso hoy día en general está contraindicado. Pero entender entonces que realmente emergemos, somos seres de la Tierra, y si hay una salud planetaria, que es el concepto, ¿no es cierto? Si el planeta está sano, nosotros vamos a estar sanos. Y para que el planeta esté sano, tenemos que cuidar el planeta igual que cuidar nuestros cuerpos. Y tenemos hoy día dificultades para cuidar el planeta. Pero lo primero que tenemos que entender que cuando necesitamos una regulación, tanto en los alimentos, tanto en la calidad del agua, el acceso a condiciones básicas, es para el bienestar, no es para impedir que lleguemos a un bienestar. Y ahí hay que reconciliar dimensiones que ya de la parte más ontológica, es decir, cómo concebimos quiénes somos a través del lenguaje, sea Adán, sea humano, sea mapuche, sea los hijos del Popol Vuh, ¿no es cierto? Vamos a ponernos de acuerdo en política que hoy día están en la medicina integrativa, está en una medicina que ve múltiples saberes y que pone a la condición ambiental como una parte básica de lo que es la salud pública. Una salud que está al alcance de la sociedad en general, y hoy mucho más enfatizado, y en la reforma que se discute y en las nuevas políticas de salud en los territorios, considerando entonces las cuencas de los ríos como el Aconcagua, como el Cachapoal, y en que las laderas, que había una discusión reciente, ¿no es cierto?, en Rancagua, si se mantiene un bosque nativo, se va a mantener una calidad del bosque, del agua del Cachapoal, y la gente en Rancagua va a estar mejor. Entender esa íntima relación entre el bienestar de los ecosistemas y el bienestar humano es clave para el bienestar de lo que nos viene en esta generación y en las que sigan. Yo no sé si ustedes eh, tienen ahora alguna primera o segunda pregunta de retruque en este momento de la conversación, en que partió diciendo, ¿estamos en el Día de la Tierra? Estamos en el Día de los Humanos. Estamos en el Día de los Humanos, estamos en el Día de la Tierra. Ahí no sé si hay, en este momento pregunta o seguimos el hilo de la conversación. No los alcanzo a ver a todas, todos. Eh, Voy a seguir entonces, ¿no es cierto? Entonces, este concepto, eh, ¿cómo se pierde? ¿Cómo se desconecta? ¿Por qué es importante traerlo a la mano cuando parece tan obvio? Primero, por las distancias que generamos entre cómo le va al río y a quienes habitan en el río, si no tengo una relación directa con el río. Y esa relación directa con los ríos, con las lagunas, con los cuerpos de agua, se pierde cuando hay una relación puramente mediada por redes sociales, en que yo digo, bueno, lo que es el río es simplemente el agua cuando abro el grifo. Y, pero cuando vuelvo a comprender que hay seres sintientes, que hay seres
como las aves, las plantas, los pequeños invertebrados que nos dan salud, pero que además ellos tienen salud, me abro a un vivir comunitario y Francisco de Asís hablaba de la hermana agua, de las hermanas aves, la hermana luna, el hermano sol. Y esto puede parecer, bueno, ¿qué viene a decir aquí el doctor Rossi hoy día en este mote con huesillo, en este conversatorio, en que me dejan que sea más un soliloquio que un conversatorio, pero eh, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que en la celebración, en la reflexión de la partida de uno de los líderes culturales que hemos tenido que nos hace reflexionar, el Papa Francisco, nos quedamos, eso sí, más allá que con su partida física, con un legado, con un mandato. ¿Cómo hacemos que este mundo sea mejor? ¿Cómo hacemos que este mundo nos dé una salud? Y el disfrutar de la comprensión de ser parte íntegra del cajón del río Maipo, del cajón del río Mapocho, de la Concagua y de todos los valles que nos cruzan en el caso de Chile, ¿no es cierto? De ser arterias, de ser venas, de sentir nuestros cuerpos cruzados por esas aguas y nuestros cuerpos ahora como cuidadores de esas aguas, nos pone en lo que el Papa Francisco refiere en su Laudato Si como la ecología integral. Y esta ecología integral es una ecología que se da cuenta de que los seres humanos somos parte de esto y que para ello también necesitamos ser todas y todos partes de estos ecosistemas. Y ahí viene, ¿no es cierto?, un llamado también de una preocupación por todas las personas, incluidas también las personas con menos medios. La opción por los pobres que él llama. Ahora, pobres muchas veces materiales, pero muy ricos cultural y espiritualmente. Entonces, hoy día en el Día de la Tierra, reflexionando, agradeciendo el legado de una persona que nos ha entregado una visión, no solo con el Laudato Si, sino que en todo momento, incluso en esta Semana Santa, alcanza a dar su mensaje por la paz, por hacer las paces entre los seres humanos y con la naturaleza. Eh, el Papa Francisco no está solo en esta tradición. Hay muchos y muchos. Y ahí eh, es muy importante que otro médico, que es Albert Schweitzer, gana el premio nacional, el premio Nobel de la Paz después de la Segunda Guerra Mundial. Les pregunto, ¿quién ha escuchado hablar de Albert Schweitzer entre ustedes? ¿Quién nos podría contar quién es Albert Schweitzer? Somos como 100, parece. ¿Les suena algo de Albert Schweitzer? Nada, A mí nada, por lo menos. Yo creo que nadie ¿no? cacha. A mí tampoco, no me suena, no lo conozco. Eh, les O sugiero sea, que, hola, ya, por favor, por lo que tengo entendido, claro, fue un médico famoso y hizo como unas campañas en África, creo, así como cuestiones benéficas para recaudar fondos para un hospital. gracias Diego, por ahí vamos en una primera entrada. ¿Alguien quiere complementar lo que dice Diego a Pablaza? Este médico nace en Alemania y lo primero que hace es tocar órganos, es un gran organista, maravilloso organista, amaba a los pájaros. Su primera revelación es con unos compañeras y compañeros de curso en la escuela, que iban a matar pájaros con onda y él siente que hay algo malo en eso. Ahora, cazar cuando se hace con cuidado y es parte de una actividad sagrada que puede ser muy bien, pero él siente un llamado desde las aves y muy tempranamente desde Dios. Eh, sus hijos, sus padres son pastores
Y él se dedica a ser organista, a ser músico y estudia teología. Y hace toda una carrera, dice, pero pucha, hay tanto sufrimiento en el mundo que como pastor y como músico no puedo traer la salud. Y se estudia medicina. Era bien Mateo, el de Albert Schweitzer. Como ustedes, muy estudiosa y estudiosa. Estudia, completa su estudio de medicina y efectivamente ahí, como dice Diego, con su señora, parten a África y establecen un hospital. Un hospital en el cual una de las enfermedades que tienen que tratar es el paludismo, la malaria, que tiene que ver con mosquitos, tiene que ver con el agua. Y él empieza con la comunidad, crean este hospital comunitario y empiezan a dar salud. Salud tanto para la malaria y otras enfermedades, como salud para algo que es muy difícil, que es un diálogo intercultural, un diálogo en que está la dignidad de otras personas que viven en África. Acuérdense, estamos viniendo de un proceso colonialista en que eran mirados muy a menudo en menos, como gente a la cual había que ir a darle una mano, una ayuda, y él pone realce en el saber de esta otra gente, una horizontalidad en un intercambio de saberes. Y se dedican su vida y como dice Diego, tenían que recaudar fondos, se desgastan, se desviven, el hospital todavía existe. Y hacia el final de su vida, Albert Schweitzer escribe un libro que se llama Reverencia por la vida y habla de la vida sagrada de todos los seres humanos, pero también de los hipopótamos. Tenía una fascinación por estos ríos, y de todos los seres. Y sin embargo, también se enfrenta a problemas, porque dice, bueno, si todos los seres somos sagrados, si todos los seres tenemos alma, como decía Aristóteles, ¿qué hago yo con los mosquitos de la malaria? ¿Tengo derecho a matarlo? ¿No tengo derecho a matarlo? Y lo importante, a través de traer a la mano a Albert Schweitzer, segunda persona en la cual me estoy deteniendo, la primera es hacer un homenaje, un reconocimiento, un agradecimiento y también de alguna manera un duelo por la partida del Papa Francisco. Ahora por Albert Schweitzer, él también es una persona que trae medicina, naturaleza y religión, de dos credos diferentes. El Papa Francisco, católico, Albert Schweitzer, bautista, ambos cristianos en ese sentido. Eh, pero desde un sentido en que el bienestar, la salud humana, está en este reencuentro con la belleza del existir, con el asombro del existir. Y más allá del credo que cada una y cada uno de ustedes tenga en los estudios, la religión viene a religar, a reconectar. Ese es el origen etimológico de religión. Que en el budismo uno vuelve a conectarse con el cosmos, con uno, a través de la respiración, por ejemplo. ¿No es cierto? Una meditación y respiración. En la religión también está la oración. Pero fíjense lo hermoso de estos mensajes de alguien que da la vida, se dedica a la música, es teólogo, va a otro continente, se preocupa de los humedales, se preocupa de la gente y habla de una salud integrativa en un mundo que venía emergiendo de todos los dolores de la Segunda Guerra Mundial. Y Albert Schweitzer recibe entonces el Premio Nobel de la Paz y nos deja un gran mensaje para hoy día celebrar el Día de la Tierra, eh, con esta conciencia que la salud humana y la tierra van muy de la mano. No sé si ustedes quieran traer alguna vida ejemplar,
alguien en sus familias o en las culturas que ustedes digan, sí, aquí hay alguien que inspira un amor por la salud humana de alguna forma que resuena también con la salud de la tierra? Les pregunto, yo puedo seguir con otros ejemplos, pero a ver si alguna de ustedes hay algo que les haya llamado la atención en sus vidas de por qué estudiaron medicina, que los lleva a recordar hoy día a alguna persona. Así ¿Fran? como cualquier persona que conozcamos. ¿Sí? Ah, y cómo, Em, cómo conecta? A ver. bueno, mi mamá siempre ha sido como muy motivada con el cuidado como de la tierra, de los animales en general. Y en mi colegio siempre ha sido como la de las personas que ha comenzado muchas campañas en torno como al reciclaje. Y de hecho ella creó como dentro del centro de padres como un comité medioambiental. Entonces ahora sí, antes en las actividades como las del 18 por ejemplo, que se llenaba con cosas de vidrio, de plástico, siempre hay como una forma como de desechar esas cosas de forma más responsable. Y eso, como que ha hecho hartos cambios dentro, por lo menos, de mi comunidad escolar, en lo que puede. Em, y este ejemplo que tú nos cuentas, y gracias, Francisca, ¿no? Em, Resuena con otro personaje entonces, también, que se llama Garrett Hardin. Garrett Hardin es un genetista muy conocido por un ensayo que se llama La tragedia de los comunes, que los insto a leer, que lo escribe y lo publica en la revista Science en los años 68. Y él habla desde la genética, pero desde la preocupación de la salud humana, y aquí qué tiene que ver con tu madre, que una parte del ensayo importante está dedicada a la sobrepoblación, pero otra parte, y aquí va, a la contaminación. Y hace una analogía que está en un filósofo que no es religioso, incluso es bastante antirreligioso, que es David Hume. Pero ambos coinciden en una analogía. Observan a los pájaros y observan cómo los pájaros limpian los nidos. Así como cuando tienen los polluelos y los vas cultivando, mantienen los huevitos, hay una actividad de los pájaros, de la pareja, de limpiar el nido para mantenerlo, ¿no es cierto?, libre de enfermedades para sus polluelos. Eso que está haciendo tu madre y que lo ha promovido es fundamental hoy día. Y Garrett Hardin, los invito también, es otra lectura que los invito a leer, los he invitado a leer 3 lecturas. Laudato Si, del Papa Francisco, Reverencia por la Vida, de Albert Schweitzer, y ahora La tragedia de los comunes, de Garrett Hardin. Van a ver que él dice, no podemos contaminar nuestro nido. ¿Y qué estamos hoy día viviendo? Una inundación de microplásticos, ¿no es cierto? De plásticos que llegan a ser invisibles y que están en todas partes, en la comida. Yo trabajo en gran parte en el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile, y ahí incluso en estas zonas tan remotas las centollas están mostrando presencia de microplástico. Y cuando comemos centolla, comemos microplástico, nos estamos llenando de plástico. En el tratamiento de las aguas, que es un tema que me tiene muy preocupado, también la llegada, si no hay tratamiento de todas las hormonas, de todos los medicamentos que van al agua, y entonces generamos resistencia y generamos algunos síntomas que nos tienen tremendamente afectados hoy día. Voy a seguir con ejemplos de personas que se dedicaron y nos acuñan hoy día términos que son importantes. No sé si han escuchado el término bioética.
Sí, Fran, tú, Diego, no sé, ustedes se ponen de acuerdo, y si alguien más, los escucho. Sí, la verdad es que lo hemos hablado harto en práctica médica, así que al menos yo antes no lo conocía también, pero este tiempo sí nos hemos familiarizado más con el término de bioética. ¿Y quién acuñó el término bioética? ¿Qué sabes del origen del concepto de bioética? Fran, ¿te acuerdas? ¿O qué recuerdas de lo que han hablado acerca de bioética? Hemos Eh, hablado como de principios y del cómo tiene que ver así como con ciertas como virtudes y valores que hay como que tener, ¿Ya? como por ¿Qué ese. más? ¿Se, Em, se acuerdan quién acuñó el término? ¿De dónde viene? mm, no me acuerdo exactamente de quién, pero había como comenzado como después de la Segunda Guerra y como las atrocidades que se habían cometido, ¿no? ¿Iba por ahí? O no estoy muy bien. Fran Vargas y tú eres Fran. Hay dos Fran, ¿o no? Estoy confundido. Sí. Ya. O sea, me dicen Fran, como se me olvidó cambiarme el nombre, porque también usaba la misma aplicación en mi colegio, pero me llamo Silvana. Ya. Silvana y Fran, ustedes dos hicieron dos entradas. Una de los principios, otra la bioética. Bioética en realidad es una palabra que tiene dos orígenes, uno en Alemania, por Jäger, pero el más directamente relacionado con lo que vivimos en la medicina chilena y donde lo han traído Fernando Lolas y otros, es el término de Van Rensselaer-Potter. Y Van Rensselaer-Potter era un bioquímico preocupado de la salud humana y empieza a ver una relación entre el cáncer y los depósitos de sustancias radioactivas que eran acumulados en ciertos lugares, y en esos lugares empiezan a construir casas y la gente que está ahí donde están las basuras radioactivas comienza a tener malformaciones y los embarazos tienen problemas, un montón de enfermedades. Y por otro lado, está en una ciudad industrial y en los ríos muy contaminados con sustancias industriales también ve una mayor incidencia del cáncer. Y Van Rensselaer-Potter dice, necesitamos una bioética, una ética que entienda que los seres humanos somos parte de la Tierra. Y Van Rensselaer-Potter trabaja en la Universidad de Wisconsin, que es donde se acuña o donde se inaugura el Día de la Tierra con el senador, ¿no es cierto?, en los años 70, el día 22 de abril, y dice esto debiera ser un puente entre la sociedad y los ecosistemas, un puente entre la ciencia y la ecología y la ética. Y dice, no vamos a tener salud, no vamos a tener salud si no comprendemos que los seres humanos somos parte de algo más amplio. Y junto con Van Rensselaer-Potter, el Instituto Kennedy, en otra parte de Estados Unidos, estas son dos escuelas de Estados Unidos, en Madison, ¿no es cierto?, cerca de los Grandes Lagos, en el centro de Estados Unidos, más bien al norte, y otro en la costa este. El Instituto Kennedy tiene lo que se llama la escuela más principalista, y de ahí han visto probablemente los principios, ¿no es cierto? Eh, y que se centra más bien en la relación médico-paciente. Ambas escuelas nos muestran aspectos complementarios en esta relación que los médicos debemos tener por el cuidado, por la salud. Pero Van Rensselaer-Potter, y los invito a leer un texto que se llama Bioética Global, y otro texto que está editado por dos investigadores chilenos, eh,
siempre se me olvida el nombre de ella, Cristina Carrasco. Carrasco puede que esté en la universidad, no sé si está en la Universidad del Desarrollo o la Universidad de los Andes ahora. Voy a buscarla, María Cristina Carrasco y Luca Valera. Luca Valera. Y el libro se llama 50 años de bioética con Tirando Blanche. Ellos editaron hace poquito una serie de ensayos traducidos de Van Rensselaer Potter y con comentarios, ¿sí? Eh, de distintas personas que trabajan en Brasil, en España, del mundo iberoamericano, en el concepto de bioética. Pero fíjense que bioética, una ética de la vida, en el sentido muy amplio, nuevamente viene a reconectarnos con este sentido de ser hijos e hijas de la tierra. Y si el río, la tierra está sana, nosotros vamos a estar sanos. He dado varios ejemplos y he tenido un sesgo tremendo que es en parte un sesgo de un legado histórico, pero tenemos que romperlo, ¿no es cierto? Me he referido a puros ejemplos de hombres. No quiero terminar esta reflexión teniendo puros ejemplos de hombres. Y les pregunto si ustedes han escuchado hablar de un libro que se llama Primavera Silenciosa o de una mujer que se llama Raquel Carson. Es Yo he como escuchado, contaminante, ¿no? Sorry, Sofi, dale. yo he escuchado del libro, que ¿Ya? era, que es como, creo que era fue la persona que se dio cuenta que había pesticidas que estaban como que afectando a las crías de los pájaros por la contaminación. ¿Y cómo escuchaste quién te contó? En el colegio, ¿Y lo leíste, Sofía, o escuchaste? no, me contó una profesora. ¿Y sospechas el porqué del título o te contaron qué significa Primavera Silenciosa? Em, o sea, supongo que porque sí, o sea, creo que hay dos interpretaciones. Una más como poética, que sería que em, como que la primavera es el renacer de las cosas y si las crías tienen problemas, entonces como que es muy triste eso, porque al Sí. final la descendencia tiene que ver como con la esperanza. Y la otra es que como que los pájaros igual, al final todos estamos conectados en como en la cadena alimenticia y en el ecosistema y por eso también afectaría, supongo que a la primavera. ¿Y te acuerdas qué tipo de químicos, qué tipos de elementos ella trata? ¿En qué sentido? Yo te ayudo y sigo un poco y retomo. Sí, muy bonito, Sofía. Les invito a leer Primavera Silenciosa de Raquel Carson. Otro legado para que cuando están con tantos cursos de ciencia y de medicina, en los ratos libres, léanlo. Raquel Carson escribe Primavera Silenciosa porque empieza a notar que no hay pájaros y por lo tanto no hay cantos. ¿Se imaginan que no hay cantos de pájaros? Y no solo cantos de pájaros, cantos de insectos. El canto es parte del cortejo, igual que en los seres humanos. Uno canta en gran parte para expresar un sentimiento de cortejo, a veces para expresar un sentimiento de dolor. Pero ella se ve enfrentada en un momento en que nota que hay una rápida declinación, disminución de las poblaciones de aves. Y dice, ¿qué está ocurriendo? Y ahí lo que estaba ocurriendo era que justamente para prevenir enfermedades había una fumigación a alta escala de un pesticida que se llama DDT, ¿no es cierto? Y el DDT eh, empieza a eliminar insectos, pero como muy bien dice Sofía, hay una cadena alimenticia, si esos DDT son eh, ingeridos por
los pájaros, este insecticida sintético que era utilizado para controlar los insectos de la agricultura y también para prevenir la malaria que tanto preocupaba a Albert Schweitzer, se empieza a comer por los pájaros y los pájaros se enferman y caen literalmente muertos. Hay imágenes muy terribles de halcones muertos por el DDT, que es una sigla que va por el dicloro, difenil, tricloroetano. Lo estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Ese compuesto químico que está prohibido, pero fíjense que en esta incomprensión, partimos hablando de los antibióticos de amplio espectro, pero en esta incomprensión de insecticidas masivos, que era supuestamente y con buena fe en favor de una agricultura, en favor de prevenir la malaria, se torna en contra porque no se considera este sentido de pertenencia, ese sentido sintético. Y Rachel Carson fue una mujer, una de las primeras mujeres biólogas, particularmente bióloga marina. Y realmente las invito a leerla porque tal como Gabriela Mistral en Chile, ella contemporáneamente, son bien contemporáneas ambas, se dedica a la escritura, le escribe también a las niñas, a los niños, ella tenía un sobrino a quien le dedica muchas partes de sus libros, y van a ver una mirada científica en un relato precioso de la diversidad de la vida marina y que de repente la Audubon Society, que es una sociedad dedicada a la protección de las aves, le encarga un ensayo sobre el DDT. Y ella se pone a investigar como bióloga y empieza a descubrir todo lo que está pasando y la industria se le tira encima y la denigran. Le dicen, esta mujer es soltera. Esta mujer, por lo tanto, es amargada. Esta mujer es soltera y amargada y vierte su amargura en tratar de ser una ambientalista que nos viene a parar y frenar la industria. Esta mujer está, entre comillas, loca. Y tuvo la suerte esta mujer que un presidente llamado John Kennedy leyó su libro. Dijo, no, esto hace todo el sentido. Y desde el presidente que lo lee en el año 62, fíjense, revisan las políticas y efectivamente el DDT, aunque tiene efectos deseables de controlar ciertas pestes, tenía principalmente efectos indeseables, sobre todo en el modo de aplicar. Era tanto que en los colegios en Estados Unidos se hacía un spray, así se les tiraba a todos DDT para que todos estuviéramos limpios de sarna, de pediculosis. Había una fe en estos insecticidas y ahí sale una voz femenina con la que queremos llegar a esta reflexión, este conversatorio en torno al Día de la Tierra, donde la salud, Rachel Carson dice, con este DT vamos a tener primaveras cada vez más silenciosas y realmente como un regalo, como una invitación, los insto a leer este libro que parte con una descripción muy, muy linda, en lenguaje muy sencillo, pero una comprensión científica muy profunda y éticamente comprometida de Rachel Carson, que es una de las personas que funda e inspira la ética ambiental contemporánea. Elisa, tú tienes una mano. Sí, yo le quería preguntar a usted y bueno, a todos los que están presentes, si es que tienen algún otro ejemplo sobre cómo está implicada la ecología junto con la medicina, en algún ejemplo más concreto que nosotros podamos ver cercanamente, como, no sé, en torno fue la malaria con los zancudos que nos contaba con los mosquitos. En su momento, si es que hay algún otro ejemplo que se les ocurra que se conecte con esta misma idea de unir a la medicina, que es algo que nos tiene a muchos de los que estamos presentes conectados, junto con la ecología, con la bioculturalidad, que es algo que nos contaba usted un poco. Eso. Tú le estás preguntando a tus compañeras y compañeros. Y a usted también. Sí, por eso.
espero a ver si alguien se anima a contestar contigo y de ahí sigo yo. Hay un caso famoso de Bill Gates. No sé si había un documental en Netflix, no sé si alguien lo ha visto, que es sobre la poliomielitis, unas campañas que hizo en África. Y aparte, lo que ayudó también mucho a hacer fue a unir un poco más a los pueblos en África con el mundo. Ya, igual eso fue mucho más posterior, digamos, a la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pero aún así todavía había mucha discriminación y todo. Y aparte de las compañías de la poliomielitis, Bill Gates también fundó una compañía, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se apellidaba Green o algo así, que también era de ecología, ¿no? Ahí el profesor debe saber mucho más. Pero él hizo muchas cosas por ese ámbito, aparte de las campañas de vacunación y la integración de los pueblos en África, que bueno, hasta los años 90 todavía había discriminación amplia en Sudáfrica, por ejemplo. Los Afrikaner, todo eso. Eso. ¿Y tú sabes qué es lo que es la poliomielitis? ¿Cómo se genera? Mire, no estoy tan seguro, todavía no he pasado esa enfermedad, pero tengo entendido que afecta al sistema nervioso central. Me parece que a las Sí. vainas de mielina, pero no estoy muy seguro. La verdad no lo desconozco. ¿Y sabes cómo alguien sabe, o tú o alguien, quién causa la poliomielitis? Ay, estoy loco, no sé. Sé que Elías Figueroa tuvo. Pucha, es muy bueno tu comentario y bueno el ejemplo porque es una enfermedad viral y en el cambio global, de- el cambio climático es tal vez lo más conocido, algo que también se viene y es un desafío para todos los médicos y quienes trabajamos en la salud, en mi caso, la salud de los ecosistemas, eh, es la epidemiología ecológica. En Chile, el año pasado y los últimos años, igual que en otros países, hemos estado afectados por la influenza aviar o gripe aviar. ¿No es cierto? Que es un virus que se transmite y se transmite entre las aves y afecta tanto a las aves silvestres como a las aves de planteles de aves de corral, como los pavos, los pollos. Y entonces es una cuestión que tiene que ver con la salud de las aves, la salud de la naturaleza, pero también la salud humana. De hecho, estuvimos bien en jaque en un tiempo, ¿no sé, toda la producción de huevos, con la producción de carne de, de aves de corral. Eh, Otra enfermedad que está llegando a Chile y relacionada con el cambio climático en este caso es la malaria aviar. La malaria, igual que la malaria humana, es un protozoo, ¿no es cierto? Un plasmodio en la sangre que es transmitido por las hembras de un mosquito que son del género Anopheles o mosquitos del género Culex y chupan de alguien que esté infectado y al picar a alguien que no esté infectado le transmiten este protozoo causándole la enfermedad de la malaria. Y a nosotros nos llega por distintas vías, pero hay un pájaro muy bonito que es el fío fío, que ya se acaba de ir de los jardines de Santiago y también del sur de Chile, que se llama fío fío por... Ustedes lo van a escuchar, espero que en la próxima primavera, a veces hace... ¿Ah? Y es muy bonito, según Lorenzo Ayapán, un poeta mapuche, dice, es el que les anda diciendo a las chiquillas que todavía están muy hermosas. Pero este fío fío migra a Brasil y en Brasil es picado por agentes que tienen malaria y a estas zonas frías donde llega, viene con la malaria y no era un problema hasta que con el aumento de la temperatura que enfrentamos en Chile como parte del calentamiento global, eh, se ha permitido que lleguen a latitudes más altas, incluso tan altas como Puerto Williams y Cabo de Horno, mosquitos del género Anopheles y Culex. Y entonces tenemos hoy día el caso que estos mosquitos
pican al fío y del fío lo transmiten al chincol, al zorzal y a otras aves. Esta malaria aviar tiene muy rara vez un efecto de zoonosis, es decir, de una transmisión desde los animales a los seres humanos. Hay pocos casos reportados en el mundo, pero sí tiene un efecto devastador en la avifauna. En las islas de Hawái, donde llegó, más o menos un tercio de las aves se extinguieron. Entonces, lo que quiero decir es que la poliomielitis es una enfermedad viral. La influenza aviar es también una enfermedad viral, en este caso, de las aves. Y la malaria aviar es una enfermedad causada por protozoos sanguíneos, los plasmodios, y que son todas manifestaciones que nos muestran cómo la medicina va a tener que hacerse cargo de un escenario muy complejo, que con aumentos de temperatura, con aumentos de degradación del medio ambiente, es decir, de pérdida de los bosques, pérdida de otro tipo de ecosistemas, estos organismos que estaban en sus propios hábitats comienzan a salir de su hábitat y llegar nuevamente a afectar a poblaciones humanas. El dengue, la malaria, son nuevamente temas que por algún tiempo parecieron ya totalmente erradicados y controlados. Entonces, el ejemplo, Pablo, es muy bueno porque nos pone ahí una dimensión compleja de interrelación en que lo más patente que hemos vivido, y ustedes estaban probablemente en el colegio en esos tiempos, fue el COVID, ¿no es cierto? Que se ha discutido mucho cómo ocurre este efecto de zoonosis, de una degradación ambiental, de que todavía se discute cuál es la causa última de las complejidades, pero lo que sí no se discute es cómo desde la vida silvestre se transmiten también enfermedades a los seres humanos. El punto es que para controlar esas enfermedades, una de las medidas que podemos hacer es cuidar la tierra, que es lo que estamos celebrando hoy día, y de donde viene el mote con huesillo en última instancia, para tratar de ligar esta idea con que partimos, ¿no es cierto? Que si la tierra está sana, nosotros estamos sanos, y las epidemias son una dimensión recientemente desafiante para la salud. Catalina. Sí, Ale. Bueno, quizás para ir cerrando un poquito, como preguntarle una preguntita y también preguntar en general si es que alguien más tiene una pregunta, quizás antes de que realice la pregunta yo. No sé si quieren levantar la mano o escribir en el chat alguna pregunta y se la leo al doctor. ¿O no? ¿O sí? Bueno, que quizá, si alguien lo piensa, la pregunta que tenía yo, que quizás sí es media cortita, si es que nos podría contar, porque anteriormente cuando hablamos del libro de Primavera Silenciosa, como que habló como lo importante de la comprensión, de la comprensión de que vivimos en este planeta, y entiendo que ustedes trabajan en un centro de investigación, entonces no sé si nos podría contar como cortito un poquito de quizás qué hacen en el centro, quizás un poco más de lo que realiza usted. Em, Gracias, Catalina. Sí, trabajamos en un centro que está ubicado en Puerto Williams. Y Puerto Williams es la capital de la provincia antártica chilena y es la ciudad más austral de todo el mundo. Entonces, tenemos hartos desafíos que tienen que ver con salud. Por ejemplo, la telemedicina es una de las áreas en que queremos potenciar. Nosotros somos vecinos con el hospital porque para la atención médica la telemedicina es una opción que viene a complementar servicio y puede dar cuenta de ciertas brechas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿cómo evitar, cómo prevenir que hayan enfermedades o mal desarrollo, entre comillas, que se ha ocurrido en el resto del país y que hagamos el mismo modelo que ha degradado bosques, que son de los pocos bosques que quedan todavía sin degradar? Y ahí tenemos un tremendo desafío y oportunidad.
hay una carretera que se está construyendo a través de Tierra del Fuego que nos va a conectar, es la Panamericana, que va a llegar hasta Puerto Williams a través de un ferry que va a cruzar el canal de Beagle, y cómo esa llegada nos va a traer una conexión, un disfrute, pero cómo evitamos que nos traiga además la chaqueta amarilla, eh, el dídimo y otras enfermedades, ¿no es cierto? Que son, en este caso el dídimo es de los sistemas dulceacuícolas, y nosotros estamos en este centro de investigación que se llama Cape Horn International Center, por eso CHIC, para estudios del cambio global, que es lo que hemos estado hablando, y la conservación biocultural. Y la conservación definida por Aldo Leopold es permitir que la Tierra mantenga su capacidad de autorregenerarse. Es muy lindo porque la salud en sentido de Hipócrates, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que hacer el juramento hipocrático. Lo mejor es prevenir, estar en un muy buen estado de salud, comer bien, hacer ejercicio, mente sana en cuerpo sano y viceversa, cuerpo sano en mente sana. Y comprendemos que entonces que conservar es conservar tanto la salud de la tierra como de los cuerpos humanos, y biocultural porque depende de toda una biota, dependemos, somos nosotros, emergemos como seres biológicos, como seres de la expresión de la vida, pero con culturas que nos inspiran, como el Papa Francisco, que nos insta a pensar que somos hermanos con las aguas, hermanos con las aves, y la evolución que nos dice, sí, las aves ven en colores, tienen dos ojos, las aves limpian sus nidos, nos enseñan cómo nosotros limpiar nuestros nidos. Albert Schweitzer, reverencia por la vida. Raquel Carson, cuidar los ríos, y así entonces este tejido biocultural es lo que inspira el tipo de conservación, que es un bienestar humano que requiere una economía sólida, que haya una economía equitativa, una economía que pesque muy bien en la pesca artesanal, que hayan productos sanos, que hayan platos deliciosos que nos enamoren de estar vivos, pero cuidando la centolla, ojalá sin microplásticos, ojalá sin sobreexplotación y con una retribución justa y equitativa para quienes participan en toda la producción que parte por la centolla, pero sigue por los pescadores, las señoras de los pescadores, las cocineras, los chefs y todos quienes participan de preparar, en ese caso, una rica centolla que sería equivalente al mote con huesillo en la zona central. Entonces, ese es el chic. Invitadas, invitados, porque con la UDD tenemos colaboraciones, por ejemplo, con el programa de Magíster en Derecho Ambiental, y aquí en Medicina encantado. Así que quienes quieran y tengan interés de ir al sur, bienvenidas, bienvenidos con Macarena Barros, que estamos en contacto para hacer pasantías y participar en cursos de campo, ir a hacer investigación o tener otras experiencias. Muchas gracias. No sé si alguien sigue teniendo alguna pregunta. Vi que alguien preguntó si podría comentar de nuevo los libros que dijo antes, y ahí pasamos a María Camila, que tiene la mano en la otra. Ya. Por favor. Realmente un libro que van a encontrar está en castellano. Los que les guste leer inglés lo pueden leer en inglés: Silent Spring o Primavera Silenciosa, de Rachel Carson en inglés, Raquel Carson en castellano. Ese es el libro que más los invito hoy día, porque trae una mujer que dedicó su vida, y un libro breve, poéticamente escrito, y que les va a ver en la injundia de lo que es el concepto de bioética. El segundo libro, por dos personas muy valiosas, María Cristina Carrasco, creo que discúlpame María Cristina, se me equivoco con tu nombre, siempre me enredo, ella es filósofa de la Universidad Católica, y ahora sé que está en la universidad de ustedes o en la de los Andes, y de Luca Valera, y ellos editan un texto que se llama 50 años de bioética, con la editorial Tirant Leblanc. Van a ver cómo un pensador, un científico, empieza a darse vuelta, y les va a parecer menos romántica tal vez esta sesión de mote con huesillo, que tiene el romanticismo
y el compromiso ético de celebrar y honrar a la tierra un 22 de abril del 2025. Y lo tercero es en la memoria y en el agradecimiento y el aprecio del Papa Francisco, que escribió Laudato Si. Si no lo han leído, es un texto que trasciende al credo y al dogma religioso. Es un texto muy informado. Él tuvo una gran comitiva de científicos, humanistas que lo ayudaron a escribirlo. Y finalmente les hablé de un genetista que es Garrett Hardin y que escribe The Tragedy of the Commons, en la revista Science. Es uno de los artículos más citados en la historia, así que lo van a ver al tiro. Y si quieren, en una traducción al español muy buena, hecha por quien habla, no, y en equipo, voy a compartir el PDF de eso, porque eso lo trabajamos y lo publicamos en la revista Ambiente y Desarrollo. Lo voy a compartir con Macarena, donde un texto que habla de la cautela que hay que tener con la sobrepoblación, pero la segunda parte, la contaminación, y me parece que Sofía se refería a su madre y al cuidado en la huerta, ¿no es cierto? Y decía, pucha, tu madre, sin haber leído Garrett Hardin, tenía un mensaje que nos trae este genetista para la salud humana en los años 60. Y ahora, 40 años después, seguimos sobre esto. Esas son las 4 lecturas a las cuales me he referido puntualmente y se las recomiendo las 4. Muchas gracias. Ahora, primero tenía la mano levantada María Camila García. Si es que quieres hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quería preguntarle, ya que mencionaba la telemedicina, cómo podemos usar la tecnología como una herramienta para mejorar la relación entre el medio ambiente y, bueno, nosotros, finalmente, porque hoy en día como que se tiene una muy mala percepción de la tecnología y en realidad no se le da tanto apoyo como al uso beneficioso de esta para el medio ambiente. Gracias, María Camila. Voy a guardar tu pregunta, te la contesto, pero también está María Quintanilla, entonces en este cierre escuchemos las 2 preguntas y las abordamos en este tejido. Hola, yo antes tenía como la misma pregunta, como más asociado como, ay, sí, ya dije, hola. Como la telemedicina, como qué tan como útil puede ser, como así como realmente un médico puede ser un, como entre comillas, telemédico, o sea, si los exámenes se hacen como en una máquina como cerca del paciente, como realmente podemos como hacer eso, una cosa del día a día. Y también otra duda que tenía era como si usted como trabaja en el área, como cómo cree que las políticas públicas acerca del medio ambiente, como si son buenas, si son malas, cómo las ve usted y cómo cree que están como afectando a Chile y si cree que eso va a cambiar. Eso. Chao, gracias. No, muchas gracias por las preguntas, porque ustedes saben más que yo acerca de las preguntas que están haciendo y van a saber mucho más. Así que voy a abordar del siguiente modo. Yo espero que esta sesión, esta reflexión que ha partido en el espíritu del conversatorio en torno a la Tierra, aporte lo que se llama una comprensión ontológica. Y esa palabra que es tan difícil, ontológica, es muy sencilla. Ontológica viene del ente, de quiénes somos. Y quiénes somos, en esta conversación hemos recordado que somos humanos, hijos del humus. Y si nos hacemos cargo de esto, nos hacemos cargo que somos hijos de la tierra, y ahí descubrimos, como en el relato bíblico, como en el relato del Popol Vuh, como en lo mapuche. Entendemos quiénes somos. Eso es fundamental en la comprensión de la cultura, de dónde venimos, tanto culturalmente como biológicamente, porque efectivamente también venimos de la Tierra biológicamente. Y esa comprensión es una parte que complementa tu pregunta, María, porque pueden haber las mejores leyes, pero si no estamos convencidos, si esto parece como algo lejano, eh, vamos a tratar de hacerle el quita a la ley. Vamos a tratar de hacernos los lesos con la ley. Y fíjense que
hay tantas palabras que tienen que ver con esta comprensión, no solo humano, sino que compañera, compañero, significa cum panis, compartir el pan. Y ese compartir el pan, de nuevo, tiene una dimensión cultural laica y tiene una dimensión muy sagrada en la Eucaristía. Es el cuerpo vivo. Y en este sentido, recuerden entonces que somos el cuerpo vivo de la tierra, somos como antenitas conscientes que podemos pensar, comprender nuestro lugar en la tierra y como médicas y médicos, transmitir esa comprensión de la salud es fundamental. Y es necesaria, pero aquí viene el punto, no suficiente ni excluyente. Porque junto a esta comprensión ontológica, pucha, somos inventores y la tecnología es maravillosa. Imagínense todo lo que ocurre con la robótica. Hay unos chilenos que acaban de inventar unos robots para hacer unas nuevas operaciones y se pone al servicio, ¿no es cierto?, esta robótica de la cirugía. Yo mismo tuve una operación hace poquito de un riñón, ni me enteré prácticamente porque es tan precisa y afortunadamente estaba muy encapsulado, era una neoplasia, pero no me tuvieron ni siquiera que extirpar el riñón y antes a los más antiguos que yo conocí les sacaban hasta un riñón, vivían con un riñón, a mí nada. Entonces, la tecnología por supuesto que aporta un montón de todo. Yo crecí cuando la radiografía, y hay una persona que trabaja en medicina pública que es Mauricio Canals, un radiólogo muy conocido, fuimos compañeros en el magíster en ciencia, era toda una revolución, pero por supuesto que la tecnología nos trae un montón de beneficios bien usadas. Lo que dice muy claramente Albert Schweitzer y lo que dice con mucha vehemencia Van Rensselaer-Potter es que la tecnología es muy buena, pero es un problema si es solo tecnología. Y en ese sentido, la UDD y en esto que yo conozco de la colaboración con la clínica alemana, ustedes están en la guinda de la torta, en el cutting edge, realmente, porque están combinando la mejor tecnología con la mejor integración de las humanidades. No es una u otra. Y las humanidades son precisamente las que le van a dar una orientación a todo el uso tecnológico que va a ser para el bien de la humanidad y ustedes van a ser capaces de cuestionar y de inventar, adaptar y orientar el uso tecnológico apropiado. De tal manera que no hay ninguna contradicción en esto. Al contrario, hay una complementariedad. Y ambas son necesarias y ninguna por sí misma suficiente. Yo espero que en ese sentido se entienda hoy día que hemos abordado esto, que es la dimensión ontológica, que es importante porque nos vuelve a enamorar, a asombrar de seres cósmicos, de seres que podemos agradecer, apreciar a los mayores, a las tradiciones que nos han dejado los seres a los cuales nos referimos dentro del siglo XX y la partida del Papa Francisco, pero por supuesto que la tecnología muy bienvenida. De telemedicina, eso les toca a ustedes, me van a enseñar, espero estar en un mote con huesillo en el lugar de ustedes, escuchando a alguna que nos venga a contar las novedades. Lo que sí yo puedo facilitar como director del Centro Cabo de Horno las conexiones con el hospital y algunas iniciativas que se están haciendo con médicos que saben mucho más y eso será otro mote con huesillo. Bueno, Gracias. muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Bueno, y por su tiempo finalmente. Bueno, le voy a dar la palabra a Macarena para que termine de cerrar. Quería, no, simplemente agradecer, estoy muy emocionada de muchas cosas, de tu lucidez, Ricardo, de la cantidad de reflexiones que nos llevaste a hacer junto a nuestros estudiantes. Son estudiantes de primer año, están todavía con una patita, ¿cierto?, en La Paz, en el colegio, y los estamos recibiendo en este primer año, la mayoría no, a esta generación. Ha sido un gusto realmente poder conversar. Qué importante y qué necesario simplemente sentarse a conversar. Lo hacemos tan poco, ¿ah?
tampoco, y es una práctica que queremos recuperar con este mote con huesillo. Muchas gracias por los textos que nos propones leer. Esa es otra práctica que tenemos que recuperar, el poder leer, ¿cierto? Se confabularon muchos temas, ¿cierto? La muerte del Papa Francisco, emocionante que lo hayas traído a colación. Justo ayer lo comentamos con los estudiantes, me tocó justo estar con algunos de ellos en una clase, y no es casual que estemos hoy día en el Día de la Tierra hablando de este legado y de tantos otros que tú nos haces entrar, traspasar al corazón. Yo quiero recordar también a una gran mujer, a Gabriela Mistral, que tú la mencionaste, porque este año, ¿cierto?, se celebran los 80 años del Nobel y hemos tenido la suerte de poder escuchar conversatorios, volver a leerla y desde el Centro de Humanidades invitarlos, porque realmente Mistral es muy desconocida para nosotros en Chile y me acordé de este texto que ella escribe como el año, creo, 1926, donde dice menos cóndor y más huemul, ¿no es cierto? En relación a nuestro escudo y a esta mujer que estaba tan conectada con la naturaleza y en el fondo apela a este ser chileno donde se ha destacado, ¿cierto?, al cóndor como un animal que sobrevuela, que es astuto, pero es una ave carroñera, dice ella, y ojalá podamos despertar la sensibilidad del huemul y darle más espacio al huemul que tenemos dentro. Defiende su finura, de sus sentidos, ¿cierto? Dice que él se salva pero sin combatir, dice el huemul, sino que con la inteligencia y se vuelve un poder aún más infalible. Eso quería como decir, que la leamos. Eh, Según hemos visto, ella estaba muy ligada a la tierra también. Ella, toda su manera de educar era en el aula, era que cultivaran la tierra a sus estudiantes. Tenía huertas en todas partes, en cada casa donde estaba. Y ella decía que en el fondo ese era el retorno a la verdadera educación. Entonces me hizo mucho sentido lo que tú hablaste de lo que es ser humano. Si no sabemos trabajar en la tierra, con las manos en la tierra, respetar a la tierra, de esta conciencia planetaria que tú hablas, va a ser difícil. Se fue un poco la conexión, pero bueno, eso era lo último. Agradecerle a estas dos chicas del centro de estudiantes que guiaron también la conversación, porque dejaron hablar y escuchar a todos. Agradecer a Iván, que nos acompañó, a la profesora Benaglio y a este curso maravilloso de estudiantes, porque también, como decía la Mistral, ustedes son el futuro, que va a ser un futuro, esperamos, más justo y más bello. Y ahí el concepto de salud planetaria es un concepto emergente que viene a ampliar y profundizar el de una salud. Los invito, quédense con el concepto salud planetaria porque es lo que está en la frontera de lo que estamos entendiendo y yo sumarme a las palabras de Macarena agradeciéndoles a ustedes. Algún día fui estudiante de medicina y derivé y es un regalo el poder conversar y tener estas instancias con ustedes. Gracias a ti por la charla. Muchas gracias. Muchas Se gracias. nota que es muy Sí, le versado agradecemos como mucho. en muchas cosas. Como me impresionó la cantidad de cosas que mencionó, como que siento como que acabo de ver como el universo, como, no sé, como que se nota que es muy culto. Por eso como que yo no respondía, porque como que yo no sabía qué decir. Como que, no sé, ya, chao, gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. 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 Chao, Gracias. Muchas gracias, profe. Esté bien. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, Macarena. Abrazos. Gracias a ustedes por participar. Un lujo tenerlos.